Y seguimos aquí en Donosti conociendo a profesionales excelentes en el sector de la salud, de crecimiento personal, desarrollo humano, como es el caso de Inma Pérez. Ella es psicóloga especializada en neuropsicología. Inma, bienvenida. Gracias, igualmente. Tú, te has dedicado toda tu vida a la neuropsicología hasta que llegó un momento, algo te pasó que te hizo cambiar un poco el chip o buscar también otras vías, ¿no?, de sanación o de curación. Sí, así fue. Básicamente me dedicaba mucho a los datos del cerebro y bueno, algo ocurrió en mi vida que me hizo cambiar. Me hizo abrir un poco más la mente y bueno, ver que el ser humano es algo más que datos, que también lo es, pero en un nivel más básico. Algo más que datos. Sí. ¿Qué somos? Bueno, somos, a la hora de trabajar con personas, pues al final somos creencias, somos aprendizajes, somos, bueno, el entorno, somos expectativas, somos un montón de cosas, ¿no? No solamente la parte neuropsicológica, que también, o sea, quiero decir, lo uno no quita lo otro, sino que son como distintos niveles. Y entonces a la hora de trabajar te das cuenta de que tienes que trabajar todos los niveles. Todos los niveles. Sí. ¿Qué niveles hay? Yo empezaba trabajando por el más básico, que es el sistema nervioso, el cerebro, ¿no? Entonces era al que yo me dedicaba, hacía pruebas de medición para saber dónde estaba desajustado ese sistema nervioso y luego eso se cotejaba con la base de datos y nos decía cuáles eran las dianas de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues trabajaba muy enfocada en eso, en los datos, y luego te vas dando cuenta de que esos datos también están respondiendo a otras cosas, como son las creencias, como son, bueno, el aprendizaje cultural, como es, bueno, otros niveles que están por encima hasta llegar, si quieres, a la parte más espiritual o más trascendente de la persona, ¿no? Y tú te diste cuenta de eso a través de una experiencia personal que fue muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, eso prefiero que quede Vale. para mí, sí. Pero ahí te diste cuenta, ¿realmente de qué te diste cuenta? Pues me di cuenta de que bueno, la existencia, la vida es mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, quiero decir, sufrimos mucho por cosas que no merecen la pena. Entonces, lo que yo quería hacer era transmitir ese aprendizaje que yo había visto, esa suerte que tenemos de estar vivos, quería transmitirlo. Y muchos de los problemas que yo trabajo desde la neuropsicología, como las ansiedades, las depresiones, tienen la base en eso. Es decir, sí es verdad que hay una huella en el sistema nervioso, porque cuando una persona no se hace las preguntas correctas y no vive en la vida como para lo que tiene que venir a vivir todos los seres humanos, que es a disfrutar de la experiencia, pues finalmente desarrollamos patologías que ahora están muy, bueno, quien no ha pasado un momento de ansiedad, de depresión, y hay veces que esas patologías se alargan mucho en el tiempo y se hacen crónicas, ¿no? Entonces, en ese nivel básico del sistema nervioso hay que intervenir. Y de hecho, cuando tú te tomas una pastilla, ¿no?, hay un efecto. Pero evidentemente, si tú tienes miedos, una pastilla no te va a quitar esos miedos, ¿vale? Pero es verdad que a nivel físico hay una huella que hay que trabajar. Cuando tú trabajas esa huella con las técnicas de neuromodulación que yo utilizo, lo que vas viendo es que hay algo más que ha generado esa huella, esa forma de estar en la vida, de rozarnos con absolutamente todo en la vida, es como un ruido ahí, ¿no?, de que todo duele, todo cuesta, todo es, a veces te levantas por la mañana y dices, madre mía, yo es que no, así no llego yo a los 50, ¿no? Y entonces esa otra parte de por qué estamos sufriendo tanto y por qué nos rozamos tanto contra la vida como si fuéramos de esparto o algo así, es la que quiero introducir y trabajar en otro nivel. Tú nos propones que reconectemos con la vida. Sí. O sea, estamos desconectados de la vida. Estamos, o sea, completamente mirando para otro lado, completamente desubicados, cada vez más. Cada vez... ¿Por qué? Pues... ¿Por qué nos desconectamos? Yo creo que, bueno, sin ser así muy conspiranoica, yo creo que hay muchos intereses económicos. Eso para empezar. Entonces, que tú tengas miedo, que tú estés desajustado, que tú sientas que necesitas algo, que tú sientas que no estás bien,
da dinero, da mucho dinero. O sea, para esta sociedad consumista es bueno, y si no, fíjate cómo cada vez los hospitales son más grandes, cada vez las listas de espera son más largas, cada vez más gente tiene médicos privados. ¿Y cómo es posible que cuanto más desarrollamos, más tecnología tenemos, más conocemos, más información tenemos, cómo es que cada vez estamos peor, ¿no? Aquí hay algo que falla. De hecho, nosotros hablamos o sea, nunca hablamos de la salud. No, tú no vas al médico y te dicen qué tienes que hacer para estar sano. No. Te dicen qué tienes que hacer para curarte una vez que ya estás enfermo, ¿no? Pero apenas hay prevención, ¿no? Es que eso es una sociedad en la que la esperanza de vida cada vez es más larga, sí, pero la calidad de vida cada vez más corta. Más corta, y donde cada vez tenemos que invertir más y más y más. Entonces hay, bueno, por eso digo, sin ser muy conspiranoica, porque parte de eso también es que hemos entrado en una especie de bucle del que no nos estamos dando cuenta, o sea, no sales de ahí. Yo cuando me vienen las personas a la primera consulta y les pregunto qué comen o si hacen deporte, me miran extraños, como diciendo, o sea, yo se lo digo, las sesiones que vamos a hacer aquí no te van a cambiar a ti como persona, te va a cambiar pues que salgas a caminar, que te dé el sol, que comas cosas que son comida de verdad, que, en fin, o sea, una serie de cosas, y además que vengas aquí. Y una vez que estás ahí, aparte de trabajar la parte física, pues voy dejando pequeñas semillas, pequeñas cosas que, bueno, que tienen que ir creciendo espontáneamente, donde la persona abre los ojos. ¿A qué te refieres con semillas? Pongo un ejemplo. Sí, bueno, pues por ejemplo, les hago que se den cuenta mucho de que esa voz que tienen dentro, que no es real, ¿no? Que la puedes manipular a tu gusto. Y sin embargo, o sea, tú puedes decir, yo te digo a ti ahora, Alex, dile a tu voz interna, esa que te está hablando ahora mismo, dile que ahora mismo es invierno y está nevando. Y te lo va a decir, pero es mentira, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice esa voz, nosotros lo llevamos a la máxima expresión. Es como nos lo creemos. Sí, es como si fuera Dios. Es decir, me ha dicho que esta persona me está mirando mal, ¿no? Y que me estás engañando, ¿no? Y nos lo creemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son pequeñas intervenciones que haces durante las sesiones de neuromodulación que no se dan ni cuenta de, o sea, quiero decir, no es una psicoterapia al uso, pero vas haciéndoles que ellos mismos se vayan dando cuenta de, bueno, de esas... Neuromodulación. Sí. Esa es la base, lo que yo trabajo en mi centro en Oviedo es neuromodulación, ¿no? Entonces mi base, es decir, yo te mido tu sistema nervioso, lo comparo con una base de datos, veo dónde está desajustado la parte eléctrica de tu cerebro y esas zonas que están desajustadas con técnicas de neuromodulación sin ningún tipo de medicamento ni de nada. Sin fármacos. O sea, solamente es a través de estimulación transcraneal con corriente directa o neurofeedback. Son técnicas muy sencillas que van modulando esas zonas que están desajustadas hacia un ajuste. ¿Y cuáles son los resultados entonces, en cuanto se produce este ajuste? Pues que, por ejemplo, la persona deja de sentir esa ansiedad, si estamos trabajando ansiedad, o deja de tener esa depresión, ese estado de ánimo decaído. O sea, es muy parecido al fármaco. En inicio el fármaco pretende hacer eso, pero claro... Sin los efectos secundarios ni que te convierta en un yonki de ese fármaco. Claro, porque, por ejemplo, cuando yo hago el QEG, que es así se llama el mapeo inicial, lo que voy a ver es qué áreas del cerebro están desajustadas y esas áreas que coinciden con los síntomas que la persona tiene. Y esas son mis dianas de tratamiento, a lo mejor 1 o 2 áreas, ¿no? Mientras que tú, si te tomas un fármaco, lo que haces es inundar completamente todo el sistema nervioso de ese fármaco, las zonas que están bien y las zonas que están mal. Y además estás interviniendo en un nivel químico. Es decir, lo que estás haciendo es que estás interviniendo en un nivel que no produce aprendizaje, que vas a hacerle dependiente de ese fármaco. De tal manera que al final no estás bien ni con el fármaco ni sin él. Y por supuesto tampoco estás consiguiendo que la persona se independice de ese trastorno, ¿no? Al contrario, lo estás cronificando, ¿no? Entonces, ese nivel tan básico de trabajar es importantísimo. Tú no puedes pedirle a una persona que haga cambios en su vida si siente que está en alerta constantemente, si siente una amenaza, como es el caso de la ansiedad. O sea, en el caso de la ansiedad hay un eje
el hipotálamo hipofisiario suprarrenal, que es el eje del estrés, que está muy activado, porque ha venido sintiendo preocupación, sintiendo activación, al final ese eje se queda activado. Entonces, si tú no rebajas ese eje, la activación de ese eje, no le puedes hablar a la persona de trascender o de otro tipo de cosas, si está en una situación de vida o muerte, o él lo siente así. Entonces, ese nivel hay que trabajarlo para después pasar al siguiente, es decir, ¿qué te ha llevado en tu vida, que es un regalo, a sentir que estás amenazado? ¿No? ¿Y qué se descubre allí? Se descubre todo el potaje, se descubre todo lo que es la sociedad, ¿no? Como desde que somos pequeños nos hacen sin querer, porque lamentablemente yo soy madre y creo que también se lo he hecho a mis hijos, ¿no? Cómo nos hacen sentir desde que somos pequeños que no somos suficiente, entonces que tienes que mejorar. La vida es una carrera de mejora. De mejora. Claro. Y competitividad al máximo. Sí, sí, sí. Y en el mejor de los casos cuando mejoras contra ti mismo, pero tampoco es bueno, porque es una constante de no soy suficiente. No soy suficiente. Claro, entonces... Creces pero con sufrimiento, lo del no pain, no gain, ¿no? Sí, pero, hay dolor, no hay ganancia. Y lo de creces no sé hasta qué punto, porque claro. creces por un lado, pero a costa de otro, ¿no? Entonces, yo no digo que no haya que hacer cursos, no haya que formarse, no haya que leer libros, por supuesto, y a mí, vamos, es mi vida eso, ¿no? Pero desde el punto de vista de tener experiencias, de sentir precisamente esto que es la vida, ¿no? No no puedo, no soy suficiente, tengo que hacer otro curso, el de al lado es más que yo, esta persona tal, ¿no? Eso te está generando una continua ansiedad que cuando te quieres dar cuenta, ¡pum!, explota. A mí me hace gracia cuando la gente viene a mi consulta y me dice, un día tuve un ataque de pánico. Digo, ¿y anteriormente? No. Dices, a ver, esto no se hace de un día para otro. O sea, pero es un nivel tan constante y o sea, una línea base como la música de fondo de tu vida, que cuando te quieres dar cuenta dices tú, ¿qué me está pasando? ¿No? Es como un ruido de fondo, ¿no? Sí, al que te acostumbras. Al que te acostumbras. Siempre está ahí. Y lo das como algo normal, sí, es normal. Claro, porque tú ves que todo el mundo tiene ese ruido de fondo. Es que es así la sociedad, ¿no? Es así, tenemos que hacer una carrera, no la carrera, luego el máster, no 1, 2, 3, no, y no basta con que sepas un idioma, hay quien sabe 5 idiomas y hay quien... Es que lo digo y me estoy poniendo nerviosa. Me estoy estresando. Así es. Entonces, ese punto en el que me di cuenta de todo el dolor que estás llevando y que te hace, a veces, escuchas testimonios muy desgarradores en las personas, ¿no? Es lo que dije, esto no puede ser, esto hay que ampliar y hay que cambiar, hay que dar esto que yo tuve por las malas, tengo que dárselo a la gente por las buenas. Sin tener que llegar al límite de la experiencia esa, ¿no? Porque hay muchas personas que, es cierto, que una vez cuando tocas fondo solo te queda un camino que es ir para arriba, pero hay gente que se queda ahí. Sí. Y a veces una experiencia negativa, que puede ser muy traumática, sí que te puede servir como, en tu caso, ¿no? Tú te pasó algo muy fuerte y decidiste, venga, vamos a cambiar, vamos a pensar de otra manera, porque no puedo seguir así, esto no puede ser. Pero hay personas que se quedan ahí, ¿eh? Sí. Se quedan ahí. Lo sé. Y más con lo que pasó durante la pandemia, muchos problemas de salud mental y muchos suicidios. Sí. Se han multiplicado exponencialmente los suicidios en España, por ejemplo, y en otros países también, ¿no? Porque falta esa respuesta. Hay una estadística que yo saco mucho en el programa, y la voy a seguir repitiendo hasta que no se cambie, y es que era el 10% de los adolescentes en España, el 10% de los adolescentes no quiere vivir. Ya está pensando en quitarse la vida, el 10%, ¿eh? Es que no nos paramos a pensar, o sea, quiero decir... O sea, vaya sociedad que estamos construyendo. De fracaso total y absoluto. Sí. Y nadie mira para él. Nadie mira o sea, esos son datos del ser humano que es un fracaso absoluto. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo se pueden hablar de otras cosas? Yo no lo entiendo. Cuando estamos hablando de que estamos aquí, ¿para qué? ¿Para qué estamos en la vida? O sea, un chaval con 15 años ya no quiere vivir. Dios, esto es un fracaso total y absoluto. Sí. Pero es que, en parte, se puede entender, no justificar, pero se puede entender por la tiranía de las redes sociales, ¿no? Sí. Es decir, yo me comparo con el otro. Es el problema cuando uno aprende o evoluciona, entre comillas, a través de la comparación.
Yo me comparo con el otro, me comparo con este, entonces como quiero llegar a tener lo que él tiene, pues me tengo que comportar como esa persona. Como nunca seré como esa persona, porque yo soy singular, nunca llegarás o podrás imitar, pero nunca serás como esa persona, en tu foro interno sentirás que eres un fracaso. Si no consigues tener tantos seguidores, likes, etcétera, etcétera. Eso en el caso de muchos adolescentes, que todo el mundo ahora quiere ser youtuber, twitcher, influencer, y no todo el mundo puede ser youtuber, ni twitcher, ni influencer. Y no pasa nada, si es que hay muchísimos trabajos y funciones vitalísimas y necesarias en este mundo. Imagínate que todos fuéramos influencers o youtubers, ¿no? Ya. Hay muchas otras cosas por hacer en la vida, ¿no? Pero eso se lo dices a un chavalín y no le entra porque no conecta con su singularidad, ¿no? Claro. Con lo que realmente es. Claro. Y digo chavalines como puedo hablar de gente adulta ya, ¿eh? Gente de 40, 50, 60 años que están ahí. Sí, claro. Que están ahí. El problema de esos chicos son la educación que están recibiendo, y la educación que están recibiendo no se la está dando otro adolescente. No. O sea, se la están dando adultos. Y eso hay que romper esa inercia. Claro. Hay que romper. Por eso yo creo que sería interesante que pudierais ir a este retiro que nos propone Inma Pérez, que es el día de los días 16 al 29 de octubre. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Ahí en Oviedo, cerca de Oviedo? ¿Dónde lo vas? Sí, es en La Ventuca se llama. La Ventuca. La Ventuca, es un hotel rural, es una casa indiana con un encanto especial, y es la primera que voy a hacer. Y se trata un poco de eso, de pasar 15 días separados del mundo, de la sociedad, Sí, eso, solamente eso ya está muy bien. Eso ya es sanador. Sí. Y aprovechar para hacer las mismas técnicas que hago yo en el centro, hacerlas de manera intensiva los 15 días. Entonces, la persona que va, lo que va a hacer es recibir esas técnicas, las técnicas de neuromodulación, además psicoterapia individual, o sea, yo voy a estar con ellos todos los días, además psicoterapia de grupo, además yoga y, por supuesto, paseos por el bosque, todo tipo de actividades que te hacen mirar hacia ti como persona y hacia la vida como lo que es, ¿no? Como un sitio especial para vivir, para agradecer, para experimentar. Está muy dirigido a personas que tengan ansiedad, que tengan depresión, que tengan ideación suicida, o sea, personas que, pues que estén un poco, vamos a decir, desesperadas por vivir, por tener satisfacción a la hora de experimentar tu vida, ¿no? Reconecta con la vida, de 16 al 29 de octubre, cerca de Oviedo, en La Ventuca. Solo 12 plazas, sí. O sea, no vas a hacer un grupo grande. No, necesito estar con la gente, conectar de manera individual, y entonces más de 12 personas es imposible. ¿Harás también ejercicios de modulación neuronal? Sí. Habrá sesiones lo mismo que hago en la clínica, lo haré también allí, además de todo lo demás que he comentado. Y sobre todo lo que nos da separarnos, ¿no?, de ese ambiente, estar ahí, no tener un entorno que nos esté recordando y tal, sino poder hacer ese cambio por los niveles que hemos hablado, desde el nivel más básico, que es el sistema nervioso, sin ningún tipo de medicación, hasta el nivel donde tú llegas, trasciendes y te das cuenta de lo bonito que es la vida, ¿no? Claro, esta entrevista, ahora me pongo, ¿no?, en la piel de, por ejemplo, un psiquiatra o una psiquiatra que pueda escuchar esta entrevista, ver esta entrevista y dirá, ¿pero qué dice esta mujer? ¿Cómo pretende curar o sanar una depresión o tranquilizar el sistema nervioso sin fármacos? Oye, ¿Pero qué locura es esta? Eso ya lo estoy haciendo. O sea, ya lo estoy haciendo, lo que pasa que lo hago a través de hacer 2 sesiones semanales durante a lo mejor pues un par de meses o tal. Entonces estoy hablando de personas que a lo mejor no viven en Oviedo, no viven en Asturias, aunque a Asturias viene gente de otras zonas de España. Lo que pasa que tienen que cogerse un hotel, tienen que montarlo de una manera, pero vienen de gente de otras partes de España. Por eso se me ocurrió el hecho de decir, ¿y si en lugar de un hotel cojo un sitio como La Ventuca, donde ellos pueden estar alojados? Realmente es como hacer un ingreso, pero en vez de un hospital o tal, es en un hotel, un entorno completamente distinto, ¿no? ¿Y es en la comida típica de hospital? No, claro. Es la cocinera de allí de La Ventuca, creo que cocina bastante bien. Sí. Esa es otra. Sí. Tú lo mencionabas antes, la alimentación. Sí, lo también. que entra por aquí, pero lo que entra por aquí también. Sí. Tú vas a un hospital y lo que tienes son máquinas llenas de cosas que están hasta arriba de azúcar. Coca-Colas, que dices... ¿Esto qué es? Sí. O sea, y la comida que te dan, ¿eh? Sí, también. La comida que te dan, que para comer hay unas
no sé si tostadas, pan blanco con mermelada. Además, si fuera mermelada artesana, mira, sí. pero es que es mermelada esta artificial, sí, fatal, y café con leche de vaca y azúcar blanco, además. Venga, toma. Sí, es, vamos, no, es que no vas a salir de aquí. Lo siento mucho, pero no vas a salir. Yo hace no mucho estuve con mi madre, que estuvo ingresada, y pasé una noche allí con ellos y dije, esto es lo más hostil hacia una persona que pueda haber. O sea, el entrar a las 5 de la mañana, la enfermera gritando, encendiendo las luces, venga, levantaros que os voy a tomar la temperatura, es como, después de que mi madre se acababa de dormir, era como, por favor, o sea, en serio, que me la vas a matar del susto. O sea, yo creo que es uno de los ambientes, con todos mis respetos hacia el trabajo de estas personas. Obviamente, ¿vale? Que hacen un trabajo excelente. Sí, es decir, una cosa no quita la otra. Un montón de saturación y entonces es normal que vayan como vayan. Pero bueno, al final es un ambiente hostil para la salud, yo creo. Pero sí que hay cosas que se pueden pulir, sí, como todo en la vida. Creo que sí. Recordad, de 16 al 29 de octubre, Retiro, Reconecta con la Vida, con Inma Pérez, solo 12 plazas disponibles. Ya está el plazo de inscripción abierta por si queréis apuntaros. El teléfono para apuntaros es el teléfono de Inma, que es el que veis ahí en pantalla, el 635 990 154, 635 990 154, con el prefijo 34 delante, se llama, si os escribís desde fuera de España, porque quizá os interesa, pues mira, venir a España, a conocer además una comunidad, una región preciosa como es Asturias, y no sé por qué mi padre es de Oviedo, bueno, vale. era de Oviedo mi padre, y me conozco la ciudad y, vamos, una maravilla. Y aparte ahí en la Ventuca, ahí la naturaleza, ya los paisajes, eso ya es sanador. Sí. Es como aquí en Donosti, que hemos venido aquí a Donosti, ha sido llegar al hotel, ver tanto verde alrededor, que a mí eso ya me ha sanado, ya respiración y todo, es que es una maravilla. 16 al 29 de octubre, ahí tenéis toda la información. Inma, a mí me gustaría que mi hijo ahora tiene 10 años, ¿vale? No quiero que forme parte de esa estadística ni de ese 10% de adolescentes que están pensando ya en quitarse la vida o no quieren vivir. Yo creo que no llegará, no estará en toda esa estadística. Pero, ¿cómo crees tú? Porque yo creo que como padres ya tenemos que empezar a preparar el nuevo mundo y estar por nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos trabajar con nuestros hijos? Pues lo acabas de decir tú. Estando con ellos, es decir, no delegando la crianza mucho menos a las redes sociales, las tablets, las pantallas, hacer más contacto con ellos, hacer actividades donde esté involucrada la naturaleza, la cooperación, bueno, estas cosas que a través de una pantalla no se pueden hacer, ¿no? Posible. Trabajar con ellos los valores, ¿no? Mucho, o sea, los valores porque cuando tú trabajas con los niños pequeños, desde que son pequeños, ese tipo de valores es realmente cuando tú estás haciendo que ese recurso que necesita para defenderse de las corrientes dominantes, crezca y esté presente cuando le tenga... Porque tú no puedes estar con tu hijo constantemente, entonces tú tienes que sembrar un camino de valores para que luego él, cuando tenga que enfrentarse, pueda hacerlo, tenga esos recursos necesarios. Y sobre todo es el contacto, o sea, es estar con los niños, es el contar con ellos para todo, es dedicarles tiempo. Lo que pasa que, bueno, es verdad que estamos ahora mismo en una sociedad en la que las hipotecas son gigantes, las letras de los coches, cada vez los coches son más caros, casi tanto como un piso, y eso hace que las dos partes del matrimonio tengan que trabajar fuera. Entonces, bueno, es todo empezar a revisar esos valores si son importantes y ver qué es lo que está en juego y tomar decisiones desde los adultos hacia abajo. A mí antes trabajaba mucho con niños en la consulta, ahora cada vez trabajo menos porque me traen al niño cuando los padres están, o sea, completamente fuera de sitio, y me traen al niño como el exponente de lo que ocurre, y no, es poneros vosotros bien y veréis cómo el niño también se encauza, ¿no? Entonces, bueno, cada vez trabajo con menos niños por este tema, para no pelearme con nadie. Os recordamos que Inma tiene consulta en Oviedo. Tu clínica está en Oviedo. Sí. Digo por si queréis precisamente comprobar los beneficios de la neuromodulación, de la neuropsicología. Tenéis toda la información, no solo en el teléfono que os hemos facilitado antes, también en esa web que estáis viendo, que es inmapereztamargo.com. Luego también sabilis.com. ¿Qué es sabilis.com? Sabilis. Sabilis. Sí, es el nombre de la clínica. ¿De la clínica? Sí, ¿Qué significa Sabilis? Pues es una mezcla entre sabiduría y habilidad.
Entonces, bueno, ahora tenemos en Instagram un proyecto que es Homo Habilis, que parte de eso va a ser una comunidad donde todos aquellos que aporten para ese crecimiento en niveles del ser humano hacia un nuevo ser humano, bueno, pues será bienvenido. O sea, del Homo sapiens hemos de pasar al Habilis. Al Homo Habilis. Sí, que no sea solo conocimiento, sino que sea también habilidad y conocimiento, las dos cosas, ¿no? O sea, conocimiento aplicado. Eso es. Aquellos que nos vean, Inma, porque, claro, ante nuestra audiencia hay personas, todos son personas muy despiertas, pero hay personas que, bueno, han pasado por circunstancias de la vida muy trágicas, muy duras, y están pasando quizá por una depresión crónica, y se están medicando y no hay manera. ¿Con la neuromodulación, la neuropsicología, podrían curarse esa depresión? Yo nunca hablo de la palabra curar, porque no me gusta, o sea, no... Sí. Aparte que tampoco me gusta generar expectativas, ¿no? O sea, los métodos que yo utilizo son muy naturales y están muy estudiados y tal, pero no son 100% efectivos. Hay personas a las que no. Depende mucho de cuánto tiempo lleva esa persona, cuánta medicación toma, cuántas ganas tiene esa persona de dejar de... ¿no? Porque por muy deprimida que esté, siempre hay una voz dentro que dice, venga, inténtalo, ¿no? Entonces, si esa voz está... bueno, pues podemos trabajar. Si no está y me la traen a rastras a la consulta, pues es complicado, ¿no? Entonces, sí, se puede trabajar. Hay que hacer, bueno, un buen estudio inicial, ver qué opciones hay e ir trabajando. Eso es muy individual de cada uno de los casos. Inma, gracias por estar hoy en Áreas Comunica. Sigue con esa estupenda labor que haces en tu clínica de Oviedo. Y mucho éxito en este retiro, que estoy seguro que va a cambiar vidas. Recordad, el retiro Reconecta con la Vida, con Inma Pérez, nuestra invitada. Solo 12 plazas disponibles del 16 al 29 de octubre. Inma, muchas gracias por estar aquí. A ti.